Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón que estudian toda la lección. Bienvenidos. Es por demás decirlo, es realmente muy de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El título de la lección de esta semana es Las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Oiga bien cómo se llama. Es la lección número 7 y su título es Las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Mientras nosotros vivamos en esta vida, como Cristo dijo, en el mundo vamos a ver aflicción y vamos a tener aflicción. Todo nuestro alrededor está dañado por el pecado. Sin embargo, aún hay vislumbres de la gloria maravillosa de nuestro Padre Celestial. Esta semana vamos a entender por qué todos aquellos que dicen Señor, Señor, no significa realmente que estén salvos realmente. De tal manera que vamos a aprender temas de grande importancia. Así es que vamos a ver claramente por qué Dios realmente mira al pecador diferente como nosotros lo vemos. Nosotros vemos al pecador, vemos al drogadicto, a la prostituta, al alcohólico, aquellos que tienen grandes y tremendos problemas. Los vemos muchas veces sin esperanza. Sin embargo, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y esta semana vamos a aprender claramente cómo vivir en medio del gran conflicto, aprendiendo las lecciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a aprender temas muy importantes, como por ejemplo, ¿cuáles más otros descansos? Esto vamos a comprender claramente esta semana. También vamos a descubrir qué significa plantar y cosechar. Recuerden, todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Pero ¿qué significa plantar y cosechar? Seguidamente vamos a comprender, aprender y a descubrir cómo hacer para construir firme, sólidamente en el grande y verdadero fundamento, la roca inconmovible de los siglos. ¿Qué tiene usted que hacer para asegurarse la bendita seguridad de construir sobre la roca? En el proceso de esta lección, usted va a aprender algo interesante, lo cual es ¿por qué no es bueno juzgar a los demás? Es muy importante esta lección. De tal manera que prepárese y amárrese el cinturón porque arrancamos con esta bendición. Usted esta semana va a descubrir cuál es nuestra seguridad y fe. Así es que, como ya dije, amárrese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, el capítulo número 11, el verso número 28. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de esta lección, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, venimos ante ti, Señor, para pedirte que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venga, Señor, a limpiarnos de toda maldad y pecado y nos habilite para recibir tu palabra. Nos ponemos en tus manos, te rogamos que nos bendigas, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave, como ya dije, se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28. Son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde que la lección de esta semana es las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. En este mundo tendremos aflicción, problemas, pero esta es la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es el que nos va a hacer descansar? Aquí dice claramente, Jesucristo dice yo. ¿Y quiénes tienen que venir a Él? Aquí lo dice claramente.
todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Te has sentido alguna vez tú cargado? ¿Te has sentido alguna vez afligido? ¿Te has sentido alguna vez preocupado? Pues bien, a este lugar también, en mi escuela sabática, vienen hermanos para gozarse de la lección, pero también hermanos que tienen luchas, problemas, dificultades. Entonces piden oración. Quiero agradecerles a aquellos que con confianza han pedido oración. Ruego a Dios que los bendiga poderosamente de acuerdo a sus deseos. Pero aquí el Señor nos está invitando a descansar en Él. Y es interesante notar que aquí Cristo está diciendo, ay sobre las ciudades impenitentes, como por ejemplo, dice que será más bueno estar en el juicio de Sodoma y Gomorra que en estas otras ciudades donde a Él no le recibieron. ¿Por qué? Porque esta gente no reconoció en Él el Salvador. De tal manera que Jesucristo sigue invitando, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo haré descansar. En este mundo vemos mucho mal, muchos problemas, engaño, robo, hurto, crímenes, política social, moral, en fin, todo este mundo está lleno de pecado, de maldad. Pero aquí podemos ver que cuando pensamos en el tema del gran conflicto, es un tema que lo hablamos de manera general, es un y aunque la metanarración parece ser un tema general, en general, como lo vimos la semana pasada, que hablaba de lo que es la macro, oiga bien, la macrovisión. Aquí lo habla de manera general, pero también lo presenta de manera específica. Por ejemplo, es popularmente conocido la Revolución de México. Y se oye hablar de Pancho Villa, ¿verdad? Por ejemplo, por solamente dar un ejemplo. Pero también hay muchos otros que pelearon las batallas allá en México. Así es que aquí podemos ver de manera específica una porción de la realidad local, algo mucho más limitado, algo mucho más específico. Es un prócer, una narración local o del personaje. De tal manera que esta narración es más grande, como dijimos, como la revolución de un país, pero que tiene varios líderes que lideraron esa revolución. En este caso estamos hablando de una, podemos decir, de una lucha, de una batalla, del gran conflicto entre el bien y el mal. Y aquí Jesucristo nos está enseñando cómo debemos de relacionarnos durante esta batalla, cómo debemos relacionarnos con la gente, cómo la política social afecta a esta batalla, cómo reconocer y conocer cómo hacer la voluntad de Dios en medio de todo este gran conflicto, cómo lograr cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial a pesar de encontrarnos en este mundo. Por ejemplo, cómo enfrentar las tentaciones, qué hacer con las tentaciones, como aprendimos la semana pasada, cómo relacionarnos con otros. Dice aquí el tema del gran conflicto y sus inmensos problemas se desarrolla diariamente sobre aquí, toda esta tierra y ante nuestra propia vida. Y en esto, cómo nos relacionamos con Dios, tenemos que saber cómo nos relacionamos con la gente, viendo y enfrentando la tentación, cómo nos relacionamos con otros y lo más importante, el gran conflicto impacta nuestra existencia diaria. Dice aquí, cada uno de nosotros también la enfrenta en un grado mayor a través de eventos mayores de la política, la economía, los problemas sociales, de tal manera que nosotros tenemos que saber qué hacer en medio del gran conflicto, aprendiendo las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera que nosotros tenemos que conocer cómo hacer para cumplir la voluntad de Dios. Por eso Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes van a entrar al reino de los cielos? Eso vamos a estar estudiando en esta semana al comprender las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Aprendamos de la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña la lección en este día con el tema que es muchas clases de descanso. Muy bien. En el día domingo encontramos una lección que realmente es más que interesante. Nosotros como adventistas del séptimo día hemos creído por medio de los testimonios bíblicos que realmente Dios creó los cielos y la tierra y descansó en el séptimo día. No solamente descansó, sino que reposó. Oiga eso. Descansó, reposó y lo bendijo. Pero en este día la lección nos trae muchas clases de descanso. Jesucristo dijo, como ya leímos anteriormente, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ese es un tipo de descanso. Los bueyes eran ocupados para trabajar la tierra, para arar la tierra o para transportar alguna carreta y llevar cargas.
Pero si un solo buey lleva la carga, es pesada, es difícil, es realmente muy difícil que un animal pueda llevar una carga si es muy pesada. Entonces ponen dos. Cristo dijo, llevad mi yugo y aprended de mí. Esto significa que cuando un buey le enseña a otro buey joven a llevar la carga, le enseña a hacer el trabajo. Aquí dice, esta oferta apunta a una dimensión personal, esto del descanso. Jeremías ofreció o prometió que el pueblo que encontraría descanso para sus almas si ellos seguían la religión de sus padres. Sin embargo, nos encontramos en Isaías, que dice que los impíos son como la mar en tempestad, que arrojan cieno y lodo y no tienen paz. Ahora, la idea de un descanso es muy rica en las Escrituras. Por ejemplo, Dios mismo, en su obra de creación, ya dijimos que Él descansó, reposó y bendijo el día de descanso o el día sábado. Esto nos muestra un sábado semanal o sabático. Pero también hubo descanso cada 50 años, lo que se conocía como el jubileo. Cada 50 años reposaba la tierra, dejaban de crecer o de cultivar la tierra y reposaba, y pasaba algo interesante. En las fiestas anuales también, podemos decir, cada 6 meses había un séptimo mes que era también de descanso. Aquí habla de los 50 años del jubileo, cuando se liberaba a los esclavos y se les perdonaba la deuda. O sea, esta gente que caía esclavo por alguna razón, eran liberados cada 50 años y se les perdonaba la deuda. Era una manera de darles descanso. Dice aquí, ahora, recuerda que en Apocalipsis dice que los que adoran a la bestia, a su imagen y al falso profeta y se van detrás de ellos y no adoran al verdadero creador, no tienen reposo ni de día ni de noche. De tal manera que hay muchos descansos, muchas maneras de encontrar el descanso. Pero usted puede ir el sábado a la iglesia y tener en su mente preocupaciones, angustias, aflicciones, y eso no es descanso. O sea, conocer la Biblia, saber de las cosas de Dios, pero no encontrar reposo y descanso en Cristo, significa que usted no conoce el verdadero reposo. En el libro de Hebreos dice que el pueblo de Israel no entró en el reposo porque no iba acompañado de fe. Léalo ahí en el libro de los Hebreos, hablando del reposo. Dice que el reposo se gozaba en la tierra que Dios dio a su pueblo cuando ellos volvieron de la cautividad y el exilio. El reposo se compartía en hospitalidad con los extraños. O sea, la gente que estaba allí en la ciudad o estaba en las casas también entraba en reposo. A su vez, el descanso estuvo ausente en el cautiverio, cuando ellos estaban esclavos. Ellos estaban como esclavos y no encontraban reposo. Ahora, nosotros aquí estamos viendo algo interesante, que el reposo se encuentra única y exclusivamente en Jesús. En la última parte de la lección dice así: el reposo que Jesús ofrece es muy generoso. Incluye el don del sábado, dándonos el tiempo con el Creador. Cristo reconoce nuestra condición perdida, nos restaura y cuando caemos, dice, todavía tenemos la certeza del descanso junto a nuestro Salvador. No así los impíos. Los impíos encuentran reposo, descanso solamente en la muerte. Así es como ellos descansan. Sin embargo, Cristo ofrece un descanso total y completo. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pueden haber muchas clases de reposo. Usted puede ir el sábado a la iglesia. Usted puede guardar las lunas nuevas, los sábados mensuales, todo eso. Pero hay un solo reposo y se llama Jesucristo. En sus manos usted tendrá descanso y seguridad. De tal manera dice la Biblia que por nada estéis afanosos, si no sean presentadas vuestras oraciones, vuestras peticiones. Tenemos que aprender a confiar en Dios, en Jesucristo y sus promesas. ¿Por qué? Porque aunque yo no entiendo, Él está dándome reposo. Tenemos que confiar, reposar en Él y dejar todo en Él. ¿Sabe qué? Él dice, dame tu pleito, yo lo pleitearé. No es tuya la guerra, dice Cristo, no es con espada, no es con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Entonces, ¿cuál es la batalla que estás enfrentando? ¿Por qué puedes estar tú afligido? ¿Por qué puedes estar afanado? ¿Sabes por qué? Porque no has puesto tus cargas en las manos del Señor. Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Y Él dice, todo pámpano, oiga bien, yo soy la vid verdadera, todo pámpano que no permanece en Él, no puede encontrar bendición, salvación y mucho menos descanso. Continuemos con la lección en el día lunes y descubramos
qué nos enseña en este día con el tema que es plantar y cosechar. Estudiando en el día martes la lección, podemos recibir una gran bendición. Aquí, en este día, nos da como título construir sobre la roca. El problema de dónde estamos en la lucha cósmica se desarrolla a nuestro alrededor, se hace muy personal en la parábola del hombre que edifica su casa sobre la roca. Este es el testimonio bíblico sobre este tema. Versículo 25 de capítulo 7 de San Mateo. La Biblia testifica así. Dice, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oiga bien, estos oyen y hacen, actúan, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Usted sabe que construir un edificio, si usted no tiene una base sólida, ese edificio se va a caer. Cristo compara a aquel que oye la palabra y la hace como un hombre prudente que edifica sobre un firme fundamento. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En este día la lección dice claramente construir sobre la roca. Yo no sé dónde está fundado. Algunas personas están fundados en la doctrina. Algunas personas están fundados en las amistades. Algunas personas están fundados o agarrándose de los cargos para poder sostenerse en la iglesia, aún dentro de la organización. Esto es real. Ahora, el problema con estos dos tipos de casas, que las dos casas se miran bien. O sea, se mira que están bien estas dos casas, no tienen ningún problema. El problema viene cuando viene la tormenta, cuando viene la lluvia, cuando viene la tempestad, cuando soplan los vientos. Allí es donde se mira quién está fundado sobre roca firme. Aquí dice que nos viene a la mente, ¿qué nos viene a la mente cuando imaginamos esta historia? Una roca, la arena, ¿qué te imaginas tú? Dice aquí algo más. Esta historia no se refiere a residencias a orillas del mar, aunque pareciera ser así. Ahora entonces podemos ver dónde está la superficie. Dice aquí, Jesús describe dos casas, una edificada directamente sobre la superficie, mientras que la otra tiene fundamentos que van hasta la roca. Ahora, estas dos casas se miran bien. ¿Sabe qué? A ti, a mí y a todos los seres humanos nos interesa y nos gusta la apariencia. La apariencia, cómo se mira, cómo se ve, cómo está. Eso es apariencia. Estas dos casas se miraban igual, se miraba bien su apariencia. Pero una de ellas estaba fundada sobre la roca. La otra era más pura apariencia. ¿Se acuerdas tú de la experiencia del árbol de higo? Que no tenía frutos, solo era hojas. Bueno, de esto es lo que estamos hablando. Se miraba bien. Versículo dice aquí, perdón, dice, no hay manera de indicar la diferencia entre estas dos casas completas hasta que llueve más arriba en la colina y un torrente baja sobre el valle. O sea, viene un montón de agua con lodo. Para uno, dice, de los constructores, eso no era una preocupación, pues la casa estaba firmemente anclada. El otro tiene un problema. Sin un fundamento seguro, la casa construida sobre la superficie es presa fácil de las aguas turbias de la creciente. O sea, esta casa que no está fundada, cuando viene la tempestad, cuando viene el viento, la tumba. ¿Y quién se representa esto que no están fundados? Bueno, aquí lo dice en el libro de Mateo, en capítulo 7, el versículo 21, dice Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, ¿es malo entonces clamar al nombre del Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, de nada sirve pedir o clamar a Dios. Eso es lo que parece decir aquí. Vuelvo a decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, de nada sirve la fe entonces. Bueno, espérese, escuche lo que sigue diciendo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, decir Señor, 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 eso no tiene ningún crédito. Los créditos que son cuando usted hace, cuando yo hago la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, o sea, al final del tiempo, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oiga bien, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál es la diferencia del primer grupo al segundo grupo?
Bueno, el primer grupo son los que hacen la voluntad del Padre. El segundo grupo confía en sí mismo. Dice que ellos tienen las profecías, ellos saben de profecía, saben profetizar. Ese grupo tiene suficiencia propia. Todo lo tiene, todo lo sabe, nada necesita. Es como Apocalipsis 3, ¿se acuerda? Dice que es rico, todo lo tiene, mucho cuidado con eso. Y dice que también, dice, en su nombre echan demonios. Oh, en el nombre de Jesús echan demonios. Oye, ¿cómo es eso posible? Quiere decir entonces que esta gente hace algo que los otros ni siquiera lo mencionan. Ellos creen que ellos echan fuera los demonios. ¿Quién es el que hace todo en esta vida? ¿Acaso no es Dios en la persona de Jesucristo? ¿Acaso no es Cristo el que da el poder para que por el Espíritu de Dios se echen fuera todo tipo de espíritu inmundo? Pues esta gente estaba confiando en ellos. Estaban fundados sobre la arena. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Arena. Somos polvo de la tierra. Dice aquí, y el último dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta gente estaba desenfocada. Ellos creían que eran ellos los que profetizaban. Recuerde que ninguna profecía es de interpretación humana. No es de interpretación humana ninguna profecía. La profecía es de Dios. Aquí están los testimonios de Dios en la profecía bíblica. No es de interpretación humana. Dice que también echaban fuera demonios. Ellos creían que ellos hacían los milagros. Ellos creían que hacían todas estas cosas. Pero entonces Cristo le dirá, entonces versículo 23, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos son los que estaban fundados sobre la arena, pero los que confían en Cristo, los que están fundados sobre la roca, dicen lo siguiente, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Cristo es el Hijo de Dios y crees en tu corazón, serás salvo. Oiga bien, eso es lo que dice la Escritura. No hay otro nombre dado a los hombres. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino al Padre. Es más, la Biblia dice que porque Cristo obedeció y aprendió la obediencia, Dios le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Cristo Jesús es el Señor. ¿En qué está fundada tu fe? Dime, ¿en qué está fundada tu creencia? ¿Te salva alguna iglesia? ¿Te salva alguna doctrina? ¿Quién es la salvación? ¿Es un hombre? ¿Es una doctrina? ¿Es una organización? ¿Es una iglesia? Es para pensar esto aquí. La batalla realmente seria. Dice aquí, esta batalla personal contra el mal puede ganarse solo si edificamos nuestras vidas firmemente sobre Él. Esto es Cristo. Algo que únicamente podemos lograr mediante la obediencia. De tal manera que la batalla es real, pero la victoria también es real. Jesús es el que obedeció y el que ganó la victoria. Por eso esa victoria Él te la da a ti y me la da a mí. Y porque Él venció, tú y yo vencemos. ¿Por qué? Porque confiamos en sus méritos. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe en realidad es la fe de Cristo que nos es impartida a nosotros. Estos estaban fundados sobre la arena porque ellos creían que ellos profetizaban, ellos creían que ellos echaban fuera demonios. Dice, hicimos milagros. ¿Sabe usted que actualmente en muchas iglesias se hacen reuniones donde en realidad ellos caen en trance? Y al caer en este trance ocurren cosas bien extrañas. Entonces no es evidencia de esos milagros que sea el Espíritu de Dios el que está allí. Realmente ellos caen mesmerizados, caen hipnotizados. Y por eso es que usted los ve caer, porque están hipnotizados por el líder que tienen ahí enfrente. Mucho cuidado estar fundados sobre la arena. De tal manera que hemos de confiar y estar seguros que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Dice aquí, sino que Él, dice aquí que ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Dice la Biblia, es la santificación de vuestras almas. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición estudiando la lección en el día miércoles con el tema que es no juzgues. Muy bien.
Estudiando la lección del día lunes, descubrimos y poderosas lecciones. En este día la lección nos presenta la parábola del libro de San Mateo en el capítulo al 8 y del 18 al 23. En la parábola se menciona lo que es, la parábola, valga la redundancia, donde Jesucristo está hablando aquí de lo que es el sembrador. Dice aquí, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entró en él en la barca y se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y Cristo dice, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y él empieza a describir la parábola. Dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, dice que la semilla cayó, dice, junto al camino. También dice que la semilla cayó, dice, entre piedras. Asimismo, la semilla cayó entre espinos. Pero también la semilla cayó en buena tierra, la cual dio fruto. Aquí podemos ver, hablando de las enseñanzas de Jesús con el gran conflicto, que el tema del gran conflicto está implícito en la parábola de Jesucristo. Podemos ver los 4 tipos de respuestas del mensaje del Evangelio. Indica que hay más que solo personas buenas y malas en esta vida. Asimismo, necesitamos nosotros ser cuidadosos y muy meticulosos con respecto a esto. ¿Por qué? Porque actualmente, aunque tú no lo veas, aunque yo no lo vea físicamente, existe una batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos, llamados los demonios. Ahora aquí vemos que la batalla por las almas es real y el enemigo usa cualquier medio que él puede para alejarlas de la salvación. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la parábola. En la parábola, en el versículo 18 al 23 lo dice claramente. Dice así, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oiga bien lo que dice, viene el malo, ladrón, mentiroso, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo, siente alegría. Pero, versículo 21, no tiene raíz. O sea, no estudia la palabra, no escudriña, no se alimenta de la fe. Porque no tiene raíz, dice entonces, es corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué el sembrador no arrancó las piedras? ¿Por qué no arrancó los espinos? ¿Por qué no tuvo cuidado de sembrar la semilla en el mejor lugar? Bueno, realmente aquí nos podemos dar cuenta que la batalla entre los ángeles es real. Tú y yo somos parte de esta batalla. Ahora el malo viene y trata de robar la bendición. El camino a Cristo dice unas palabras que a mí me encantan. Cuando el diablo viene a acusar, él es su trabajo, acusar, cuando viene a robar, cuando viene a destruir, tú tienes que decir las siguientes palabras. Cristo murió para que yo viva. Apártate de mí, Satanás, que el Señor te reprenda. Así es que esta batalla es real. Aquí dice, mientras que los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Sigue diciendo, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. Mientras Cristo está atrayendo al alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. De tal manera que esta guerra es real. El labrador está haciendo su trabajo. Y ¿sabe qué? Aquí nos muestra que los esfuerzos humanos, por muy buenos que sean, no es perfecta la obra. El enemigo está saboteando, está sembrando el terror para apartar las almas. Dice aquí, el esfuerzo humano siempre es limitado. Tenemos que sembrar en todas partes. No somos jueces de lo que es un buen terreno o lo que es un mal terreno. Algunas veces uno no sabe ni dónde siembra. Usted puede sembrar la palabra y no sabe qué va a pasar. Así es que hemos de confiar en aquel que hace que la semilla germine. El Espíritu de Dios es el que hace este trabajo. De tal manera, dice aquí, que habrá una cosecha. El Señor de la cosecha trabaja detrás de la escena y asegura que todos los que puedan salvarse
serán salvos. Así es que, aunque algunas veces nosotros vemos que en la iglesia entra gente, se bautiza y se va, eso siempre ha sucedido y siempre sucederá. A Cristo le pasó y le preguntó a sus discípulos, ¿queréis vosotros iros con ellos? Esto significa que siempre ha sido así, aún a Cristo, pero el Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas también oyen su voz y le siguen. De tal manera que la gente entra y sale de la iglesia. Algunos entran con mucho interés, otros se desaniman y se van, pero hay algunos que se quedan. Y estos son los de la última parte de la parábola. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Oiga bien lo que pasa con este que sembraba la tierra. Este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, cual a 100, cual a 60 y a 30 por uno. Quiera Dios que tú seas de ese grupo. Quiera Dios que yo sea de ese grupo. De tal manera que hay quien entiende la palabra, recibe la palabra y da fruto. Pero hay un grupo que no entiende, la recibe con gozo y como no tiene raíz, se muere. Otros el afán, la busca por la riqueza de este mundo, como el joven rico. El joven rico decidió darle la espalda a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, el engaño de la riqueza. Y el que oye la palabra, la entiende, da fruto y produce grande bendición. Descubramos y aprendamos más de esta lección estudiando la lección en el día martes con el tema que es construir sobre la roca. Muy bien. Hemos llegado a la lección en el día miércoles y el tema de este día es un tema muy sensitivo porque nosotros como adventistas creemos en el juicio, hablamos del juicio y hacemos juicio sobre todas las cosas. Es bien interesante este tema porque en este día la Biblia, los testimonios bíblicos nos dicen qué es lo que no debemos hacer. Y en este caso la lección dice, no juzguéis. Jesús pronunció en el sermón de la montaña un mensaje maravilloso. Él habló de que los que estuvieran tristes, llorando, serían consolados. Los que estuvieran hambre serían, podemos decir, saciados de su hambre, su sed de justicia. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz de la tierra. De tal manera que Él bendijo a los hijos de Dios cuando dio el sermón del monte, cuando dijo, mirad las aves que no tienen nada, que vuestro Padre las alimenta. Mirad las flores del campo, tan preciosas que son, ni aun Salomón se vistió con tanta gloria. De tal manera que Él mostró que Dios se interesa de manera particular y especialmente en cada individuo de su creación. Así es que Él dijo también acerca de la ley, la importancia de la ley, pero advirtió también, advirtió en contra de tratar de impresionar a otros con su propia buena conducta. Jesús además señaló que la moralidad se determina por lo que la persona piensa y no solamente por sus acciones. Realmente a Dios le interesa lo que tú piensas, le interesa lo que tú hablas y le interesa más que eso lo que tú haces. De tal manera que Cristo dijo estas lindas y poderosas palabras de advertencias para nosotros. Capítulo 7 de Mateo dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué no debemos de juzgar? Oiga lo que sigue diciendo, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. De tal manera que, aquí es bien claro este mensaje. Dice, versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en el ojo tuyo? O sea, nuestra viga muchas veces no nos deja ver más allá de lo que miserable podemos ver. Aquí es bien claro, Cristo advirtió sobre no juzgar. Aunque dice, las acciones demuestran algo del ser humano, eso no es todo. Dice, porque con el juicio con que juzgás seréis juzgados. Asimismo dice, ¿cómo vas a sacarle la paja a tu hermano si no puedes sacar ni tu viga? Aquí es bien claro, el acusador es el diablo. Tú y yo no estamos aquí para acusar a nadie. No estamos aquí para juzgar a nadie. No estamos aquí para decir, este es paja, este es trigo, déjame arrancar la paja. No, ese es tu trabajo, no es tu trabajo, no es mi trabajo. Dice aquí, no juzguéis para que no sea juzgado. No os estiméis mejores que los demás,
ni os erijáis como jueces, ya que no podéis discernir los motivos, no podéis juzgar a otros. Si lo criticáis, estáis fallando sobre vuestro propio caso, porque demostráis ser partícipes con Satanás al andar acusando allí. No es tu trabajo andar acusando. Sigo leyendo. El acusador de los hermanos, el Señor dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, tal es vuestra obra. O sea, el interés de Dios es que tú tengas un buen testimonio, de tal manera que no tenemos que juzgar, porque cuando tú juzgas, sales condenación. Y el juicio es para salvar, el juicio es para redimir, el juicio es para rescatar, el juicio es para que no sea condenado el individuo. Solo el diablo es el condenador, el acusador. De tal manera que aquí es bien claro, dice, cuando Jesús le dijo a su audiencia que no juzgara, primero planteó lo siguiente, es que juzgar a otro porque hacemos exactamente las mismas cosas que estamos condenando. O sea, cuando tú haces juicio, tú te condenas a ti mismo. Usted recuerda que dice, un dedo para allá y cuántos para acá. Mire, cuántos para acá. Se está acusando a sí mismo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque los dos van a caer al mismo abismo. El otro punto es que Jesús plantea, es que a menudo el problema que vemos en nuestro hermano es solo una fracción del tamaño de tu propio problema, que tal vez ni nos demos cuenta que estamos en él. De tal manera que con el juicio con que medís, seré juzgado. No podemos hacer juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados. Todo el juicio se le ha dado al Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el que vino a la tierra, vivió como tú y como yo, como ser humano. Él nos entiende. Él puede hacer un juicio perfecto. La Biblia habla del justo juicio de Dios. De tal manera que no juzguéis para que no seas juzgado. Déjale todo el juicio al Señor. Dale tu pleito al Señor. Dame tu pleito, dice Él, yo lo pleitearé. No es con espada, no es con ejército, más con mi Santo Espíritu. De tal manera que la enseñanza de Jesús en medio del gran conflicto es, no hagas juicio. Deja el juicio perfecto a nuestro Dios. Disfrutemos de la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es, estoy con vosotros todos los días. Muy bien. Estudiando en la lección del día jueves, usted puede encontrar una de las más grandes y maravillosas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo estas palabras, las cuales a usted, a mí y a todo aquel creyente en Él, le da la garantía de la bendición, de la salvación, de tener victoria tras victoria, tan solo si usted se asegura de tener la fe de que Cristo está con usted todos los días de su vida. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, están registradas las palabras de la Gran Comisión, lo que nosotros le llamamos la Gran Comisión. El versículo 18 del capítulo 28 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga bien, ¿cuánta potestad tiene Cristo? Toda potestad, tiene todo poder. Versículo 19, por tanto, esta es la gran comisión. Id, oiga bien, ¿cuál es la misión? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que ir a hacer? Hay que hacer discípulos, hay que ir a todas las naciones y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enseñar a que la gente guarde todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. Así es como se hacen discípulos. Y he aquí, aquí está la promesa, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? Cristo mismo. ¿Cómo está Cristo con nosotros? A través de su omnipresencia. Él está en todas partes a través del Espíritu Santo. O sea que Cristo está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Esta es la promesa. Yo estoy con vosotros. ¿Cuántas veces? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. De tal manera que Mateo concluye su evangelio con las palabras más tranquilizadoras
que usted pueda haber escuchado. Aquí dice Jesucristo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que aunque nuestras vidas enfrenten luchas, fracasos, problemas, dificultades, aunque tengamos enfermedad y aunque, oiga, le voy a decir estas palabras. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Si usted tiene hambre, Cristo es el pan de vida. Si usted tiene sed, Cristo es el agua que refresca. Si usted está enfermo, Cristo es su sanador. Y aún si usted muere o si yo muero, Cristo dice: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto garantiza su presencia permanente, aunque tengamos luchas, chascos. Dice, aún cuando sintamos que Dios nos ha abandonado, Él está allí meramente junto a ti. De tal manera que es interesante cómo Mateo presenta su evangelio desde el comienzo, cuando se le presenta el ángel a la Virgen María, cuando se le presenta también a José. Esta es la promesa. Mateo explica que el bebé que iba a nacer sería Emmanuel. Esa es la palabra clave, Emmanuel, Dios con nosotros. Asimismo, podemos ver cómo Dios le garantizó su presencia. Iría, dice, con Abraham, dice, donde él lo enviaría. De tal manera que Isaac, Jacob, Jeremías, y dice, y todos los hijos de Israel tuvieron la presencia de Jehová todo el tiempo. De tal manera que todos los hijos de Israel tuvieron la presencia de Jehová durante todo su peregrinar en el desierto. En realidad, Dios estuvo con ellos a través de la nube y a través de la columna de fuego en la noche y a través de la nube durante el día. De tal manera que en tiempos difíciles, en todo tiempo, Dios está contigo. Dice Él: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dice: no te dejaré ni te desampararé, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego. Esta es la promesa. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios le garantizó a Moisés que Él estaría con él durante. Y cuando Moisés entregó el liderazgo a Josué, Moisés le dijo a Josué, o mejor dicho, Dios le dijo a Moisés, después de la muerte de Moisés: no te dejaré ni te desampararé. Cuando David estuvo aunque David falló en algunas ocasiones, Dios le garantizó a David que él estaría con él. Y cuando él le pasó el reinado a su hijo Salomón, le dijo que Dios no lo abandonaría ni lo dejaría. De tal manera que Jesús siempre está con nosotros. No tenemos nada que temer frente al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Esa es la segura providencia de Dios para tu vida y para mi vida. Dice aquí: la promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el mismo fin está en el contexto de hacer discípulos, yendo, bautizando, enseñando. Allí está el foco, en el gozo de rescatar personas que están del lado del perdedor en el gran conflicto. De tal manera que tú vas a entrar al campo del enemigo al hacer la obra del Señor, pero Dios va contigo. Él va como tu líder, como tu fuerza, tu fortaleza. Eso fue lo que pasó. Por eso cayeron los muros de Jericó y por eso el pueblo de Israel fue venciendo, luchando y ganando y teniendo victoria, a pesar de que muchas veces no tenían la seguridad. ¿Por qué? Porque eran incrédulos en su corazón. Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa es que Emmanuel estará contigo, Dios con nosotros. La promesa es de que el Salvador, Jesús, estará contigo. Él estará con nosotros. Él es el ungido, el Mesías. Él es el gran yo soy. Él dice: yo soy la puerta. El que quiere entrar por mí llegará al reino de los cielos. Nadie llega al Padre sino por el Hijo. Él dice: yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el agua. Él es el que estará contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Estudiemos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Esta semana realmente mis hermanos con corazón que estudian toda la lección han recibido una gran bendición al estudiar mi escuela sabática en esta semana. Ciertamente esta lección es una enseñanza, es una lección,
para aprender, para alcanzar salvación y vida eterna. Las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto ha descorrido el velo para ver más allá de lo que nosotros podemos ver a simple vista. En la conclusión de esta lección nos encontramos con el caso de un autor, Leon Wieseltier. Escribió acerca de lo difícil que era la historia de este mundo más triste. Contó la historia de un personaje identificado como SB, el cual era ciego. Y en algún momento, cuando sus ojos fueron abiertos, vio la luz de todo lo que este mundo ofrece para ver. Sin embargo, dice aquí que este ciego encontró que el mundo era sombrío y que le molestaba la pintura descascarada y las manchas. Notaba más y más la imperfección en las cosas y examinaba las pequeñas en las maderas, en las pinturas, y que él encontraba molestas. Evidentemente esperaba. Ciertamente es así, en este mundo tendremos aflicción. Ciertamente es así, en este mundo nada será perfecto hasta los cielos y seamos, antes de llegar, transformados en un abrir y cerrar de ojos, para que esto imperfecto se vuelva perfecto, para que esto corruptible se vuelva incorruptible, para que esto deficiente se vuelva perfecto a la imagen y semejanza de aquel que lo creó para su honra y para su gloria. Dice aquí que a él le gustaban los colores brillantes, pero al verlos se deprimía cuando la luz disminuía. De tal manera, dice, su depresión llegó a ser marcada y general. Gradualmente abandonó la vida activa y 3 años después murió. Todo por ver. ¿Pero qué? Confiar, yo he vencido al mundo. Hay cosas difíciles de entender en este mundo. Vivimos en un mundo, en un lugar realmente que hay un gran conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y podemos ver que la tristeza muchas veces nos puede sorprender. De tal manera que podemos darnos cuenta que en esta guerra que tiene miles y miles de años, nos encontramos con un mundo lleno de problemas. Y a pesar de todos nuestros intentos por hacer que este mundo sea mejor, la historia parece que no avanza, que no cambia. El bien y el mal siguen su lucha. De tal manera que tú estás en ese conflicto. Yo estoy en ese conflicto. Y se irá poniendo peor, peor. El enemigo de las almas está allí para acusar. El enemigo de las almas está allí para hacer la guerra. Pero ¿saben qué? Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De tal manera que tenemos que venir con todas nuestras luchas, con todas nuestras deficiencias, con todos nuestros problemas a los pies de Cristo y encontrar descanso en sus brazos, encontrar reposo en sus brazos, encontrar el Sabbat que Él ha ofrecido para todos aquellos que vengan a Él y encuentren descanso. De tal manera que necesitamos la promesa de la redención que nos viene únicamente de la victoria de Cristo en el gran conflicto. Una victoria que fue asegurada en la cruz y ofrecida libremente a todos. Esa es la garantía de bendición y de salvación que tenemos. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, muchas clases de descanso. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Lo bendijo, lo santificó, lo reposó. Ese es su reposo. Para que Dios y su criatura se encontraran y ellos encontraran la conexión entre la vida, la fuente de salvación que era su creador. Pero existieron otros reposos. Cada 7º mes, cada 7º año, cada 50 años, cada luna nueva, existían muchos reposos, muchas ceremonias. Pero esas ceremonias no salvan a nadie. Incluso el ir el sábado a la iglesia no te salva. Es más, a lo mejor ni descanso vas a encontrar. Trabajados, no vas a encontrar descanso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que reposar en Cristo. Él dijo, venid a mí. Muchas clases de descanso. Él reposó, bendijo y santificó.
Ciertamente hay muchos descansos, pero el que te da reposo, descanso de este mundo lleno de pecado y de maldad se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos encontrar descanso para nuestras almas. ¿Qué aprendimos en el tema número 2? Plantar y cosechar. Vivimos en un mundo lleno de conflictos. El enemigo está allí para robarse la bendición. Y dice que Cristo salió, se puso en un lugar y dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, la semilla cayó, dice, junto al camino. Vino el malo y se la robó. La semilla cayó entre espinos, cayó entre piedras, pero no tenía raíz, creció. Pero como no tenía raíz, el sol quemó la ansiedad. Por nada estéis afanosos, dice el Señor. De tal manera que el malo se roba la bendición entre los espinos. El malo se roba la bendición entre las piedras. El malo se roba la bendición junto al camino. Pero hay alguien que representa la buena tierra. Ese es el que da fruto, porque oye, entiende la palabra y da fruto, cual a 100, cual a 60, cual al 30 por 1. Plantar y cosechar. También descubrimos en el tema número 3, construir sobre la roca. Dijimos que existen dos tipos de casa. Estos dos tipos de casa se miraban bien, se miraban elegantes, se miraban preciosas, pero una estaba fundada sobre la roca, el otro estaba fundada sobre la arena. Y dijimos que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel gran día muchos le dirán Señor, 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 Señor. No es suficiente clamar al nombre del Señor, es necesario obedecer y confiar. Estos confiaban en sí mismos, dijimos. Ellos creían que ellos hacían los milagros. Ellos creían que ellos profetizaban, que ellos tenían las profecías y que ellos hacían milagros y que ellos echaban demonios. Ellos estaban confiando en su fuerza, en su poder. De lo contrario, del otro lado, están aquellos que dicen, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador. Por ti todo lo que existe, existe porque viene de tu mano. De Jehová viene mi socorro. El otro grupo dice que ellos hacían la voluntad de su Padre. De tal manera que al construir sobre la roca significa que su fe, su fundamento no está fundado en doctrinas de hombre, no está fundado en suficiencia propia, ni en organizaciones, ni en iglesias, sino en ¿quién? En Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Cristo es el Señor. La roca que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular. Y aquel que cayere sobre aquella roca, Dios lo bendecirá. Pero sobre aquel que aquella roca cayera, lo desmenuzará. De tal manera que construir sobre la roca es el consejo del Señor. Dice, le compararé a un hombre que hizo su casa sobre la roca. Vino un viento, vino tempestad y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Construir sobre la roca es el consejo del Señor. Y del tema número 4 aprendimos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, ¿cómo puedes sacar la viga del ojo de tu hermano? ¿Cómo puedes sacar la paja del ojo de tu hermano si no has sacado la viga de tu ojo? Cristo se subió al monte y empezó a bendecir. Son bendecidos. Bendecidos. No juzguéis, dijo Cristo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la medida que medís seréis medido. Y con la vara con que medís seréis medido. De gracia recibiste, dad de gracia. No condenéis para que no seáis condenados. De tal manera que el acusador es el que viene a acusar. Y ese es el trabajo del diablo. Tú no tienes que hacer ese trabajo. Yo no tengo que hacer ese trabajo. Que lo haga el diablo, andar acusando. No tenemos que condenar a nadie. ¿Por qué? Porque el que va a condenar va a ser Cristo. A él se le ha dado todo el juicio. ¿Por qué? Porque él como hombre vino a este mundo a sentir la tentación, a sufrir y a luchar. Y como él entiende tu naturaleza y la mía, hoy es el intercesor. Un día después será el juez. Y él tendrá el juez justo, el cual va a pagar a cada quien según sea su obra.
Miras tú la cizaña, déjala. No es tu problema. Deja que el Señor corte en aquel gran día la cizaña y el trigo y Él se encargue de hacer su trabajo. Para finalizar, estudiamos un tema muy hermoso. Estoy con vosotros todos los días. Cristo prometió que todos aquellos que se fueran a cumplir la misión de la gran comisión recibirían la seguridad de su presencia. Dios con nosotros, el Salvador con nosotros, el ungido con nosotros, el Mesías con nosotros, el gran yo soy. Y esta presencia permanente Dios la garantizó allá en el desierto. La garantizó con Abraham, la garantizó con Isaac, con Jacob, con Jeremías. La garantizó con Josué después que recibió de Moisés el liderazgo. La garantizó con David cuando le entregó el reino a Salomón. La garantizó con Jesús, que él dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo y aquí yo estoy con vosotros todos los días. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 8, cuyo título es Camaradas de Armas. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerden, mis hermanos con corazón, estamos prácticamente casi llegando al final del primer trimestre del 2016. Y aquí tengo conmigo el libro de Mateo, las lecciones en audio y en video para todos aquellos que quieran tenerla, andarla en su carro, en su casa, en la computadora y puedan tener todo este material. Así que aquí lo tengo. Puede llamarme al teléfono 936-203-4186 si estás en los Estados Unidos. Y si no, allá abajo busca el link, el enlace que te va a llevar a una página. Te pido que por favor cierres tus ojos, inclinas tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús venimos para darte gracias por lo bueno y maravilloso que eres al darnos estas enseñanzas para poder vivir y sobrevivir en medio del gran conflicto de los siglos. En tus manos nos depositamos, Señor. Te agradecemos por enviarnos a tu Santo Espíritu, el ayudador que nos promete, Señor, ayudar a salir victorioso. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por pedírtelo en el nombre precioso, santo y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y si eres maestro, directora, alumno o asociado de escuela sabática, ponle allá abajo like. ¿Por qué no? Déjanos tu comentario y haz tu pregunta a los maestros que nos visitan en este canal. Nos vemos la próxima semana.